buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través del canal local Baos TV. Estamos de nuevo en este programa Pinceladas de Educación Política. Es el segundo programa que hacemos aquí en compañía del compañero Jesús María Gómez. Jesús María, un saludito para nuestra teleaudiencia. Ante todo, muy buenas noches a toda la comunidad granadina, a los que nos ven y nos escuchan, ya que este programa pretende a la comunidad darle ciertos elementos sobre educación política tan importante hoy en el mundo de hoy día. Es bueno que la gente se culturice a nivel político. Claro que sí, Jesús María, entre todos vamos a ir aprendiendo un poquito, porque pues nosotros no es que seamos los más súper expertos en este tema, pero sí tenemos la intención de compartir con ustedes algunos elementos. Jesús María, y hoy es el Día de la Mujer, ¿cierto? Vamos a felicitar a todas las mujeres granadinas en este día tan especial. Las mujeres son un ser supremamente maravilloso, es la madre, es la que da la vida, y las que nos echan cantaleta por ahí de vez en cuando. Indudablemente la mujer es prácticamente marca en nuestros hogares algo muy importante en nuestras vidas, ya que quien nos dio vida fue una mujer, nuestra madre. Y a propósito, yo hablé de la mujer en la revista La Virgen del Ojo, donde prácticamente la mujer comienza a ser ciudadana en el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, cuando recupera sus derechos políticos y puede elegir y ser elegida. Ese mérito se le debe al general Gustavo Rojas Pinilla por ahí en el año 57. De ahí la importancia de que la mujer hoy por hoy es una ciudadana común y corriente. O sea que hace apenas 50 años que la mujer puede ejercer sus derechos como ciudadana y votar y tener cédula de ciudadanía, muy poquito tiempo, ¿cierto? Sí, a nuestras abuelas no les tocó entonces el tema de la ciudadanía. Bueno, en cuanto a elegir y ser elegida, con Rojas Pinilla la mujer pudo votar. Desafortunadamente esta ha sido una sociedad machista, donde la mujer se ha tenido solamente para hacer de comer, como decimos así, muy campesinamente, tener familia y vivir en la casa. Hoy la mujer se ha educado, ya la mujer tiene otra perspectiva, otras formas de actuar en el mundo de hoy. Bueno, Jesús María, y también recordarle a la comunidad que el Día de la Mujer, más allá del asunto rosita, que es muy lindo, pues del chocolatico, el arroz y las felicitaciones por el Día de la Mujer, se instauró a causa de una tragedia que hubo en los Estados Unidos con unas mujeres que trabajaban en una fábrica de confecciones, que las mantenían encerradas. La fábrica se incendió y se quemaron muchísimas mujeres, y en protesta por esa acción y por toda la explotación a la que se sometía la mujer, pues se instauró el Día de la Mujer. Bueno, Jesús María, vamos a comenzar entonces a entrar en el tema del día de hoy. Hoy vamos a compartir un poquito sobre el asunto de la corrupción, un tema tan de moda por estos días. Cuando vamos a elegir, será muy cruel lo que voy a decir, Chucho, cuando vamos a elegir a los corruptos de turno, ¿qué? No seamos tan duros con la clase política, porque la clase política indudablemente hay gente muy buena, hay senadores que tienen un discurso político y ético, y en sus normas y en sus leyes le han ayudado a la comunidad, ¿no? Muchas veces caemos en la generalización. Dentro del Parlamento colombiano hay gente brillante que lucha por los derechos sociales, políticos y económicos de la gente, no Didia, no seamos tan fuertes. Sin lugar a dudas, el Congreso ha tenido y el mismo Estado ha tenido unos elementos muy honestos, muy importantes y muy buenos, pero desafortunadamente este sí es un tema pues que se viene carcomiendo las estructuras del Estado hace mucho rato. Jesús María, ¿qué es la corrupción? ¿Cómo le podría uno explicar a la gente de qué se trata la corrupción? La corrupción es prácticamente el uso y abuso de los recursos públicos por parte del gobernante de turno. Es decir, la gente que paga impuestos, la gente del ciudadano de a pie. Estos recursos son mal administrados y muchas veces quien maneja los recursos abusa de ellos, y de ahí viene el famoso enriquecimiento ilícito de parte de los gobernantes, ya que con estos recursos que son de la gente consigue ventajas. De ahí que la corrupción es un mal que nos ha quejado en los últimos años en Colombia. Es una tendencia solamente arraigada en Colombia, sino también en América Latina, que ha afectado nuestras costumbres políticas, nuestra cultura y nuestra organización social. O sea que en síntesis podríamos decirle a la gente que la corrupción es un hecho irregular, es decir, que los administradores y las personas encargadas de ejecutar el gasto público y de administrar los recursos que son de toda la ciudadanía
cometen un acto irregular que está por fuera de la ley, que es ilegal, que no está dentro de lo contemplado pues en lo debido, y mediante ese acto se apropian de los recursos que tendrían que ir para la comunidad. Ejemplo, si un alcalde, por decir cualquier cosa, tiene que comprar 500 bultos de cemento y el bulto en el mercado vale 20.000 pesos, el alcalde los hace facturar a 40.000 y parte del serrucho con el que le vendió y con él, y él se queda por debajo de la mesa con una platica. De eso estamos hablando fundamentalmente cuando se trata de corrupción. Claro que hay otro tipo de corrupciones, pero no nos vamos a enredar demasiado con el asunto, porque fundamentalmente a lo que llegamos es al asunto de que se roban la plata que es de la comunidad. Recuerden que los políticos administran recursos que son de la gente, esos no son de ellos, ni nos hacen favores cuando los ejecutan y cuando los invierten en obras, no nos están regalando nada. Esos recursos son de la comunidad y esa es su responsabilidad y su obligación. Desafortunadamente, pues como dijiste antes, esos recursos que muchas veces que son pocos, mal administrados, rinden poco, y al rendir poco las obras se ven poco. De ahí la importancia de tener gente que administre con seriedad, con honestidad nuestros recursos públicos. Díder, tú hablaste de un bulto de cemento, pero aquí pues desafortunadamente donde manejan presupuestos bajos, pues no tienen la forma de robar mucho. Digamos, ustedes donde administran grandes recursos del Estado, es donde ahí sí aparecen los ladrones de cuello blanco, donde aparecen los grandes mafias de la corrupción, porque ya esto no solamente son corruptos a nivel municipal, departamental, sino a nivel nacional y mundial. Ya existen las famosas mafias de la corrupción, así como hay un narcotráfico, también hay unas mafias de la corrupción que han tenido el Estado como prácticamente su bolsillo o su banco para desfalcarlo y abusar de los recursos del Estado, que en última instancia son de los ciudadanos. Y hay la importancia de la ética y lo ético, la ética y lo estético. Usted me recordaba pronto a un gran constitucionalista como Carlos Gaviria Díaz, que fue un ejemplo de pulcritud, seriedad y honestidad en cuanto al manejo de los recursos públicos como parlamentario, como constitucionalista y como candidato a la presidencia que fue. Claro que sí, Jesús María, y precisamente quería pasar como por ese asunto, porque la corrupción comienza incubándose o nace o elegimos a las personas deshonestas prácticamente es en las urnas, en los ciudadanos somos los que elegimos los deshonestos en las urnas, y esos deshonestos llegan, se meten al Estado y hacen las del carajo allá con los recursos públicos. Entonces, ¿cómo es esto? Precisamente Carlos Gaviria Díaz, que usted lo acaba de mencionar, fue uno de las personas de la alta, pues que estuvo en altos cargos del Estado colombiano y que es una de esas personas para destacar a toda prueba por su pulcritud. El hombre asesoró la Constitución del 91, fue congresista muy brillante, fue magistrado de la Corte Constitucional, fue candidato presidencial por el Polo Democrático. El hombre planteaba la siguiente reflexión, él decía: el que paga para llegar, llega para robar. Cuando un candidato invierte millones y millones en su campaña, no es un candidato, es un empresario. Y como empresario, cuando sea gobernante, solo pensará en recuperar su platica, en sacar lucro, en sacar provecho, en obtener sus ganancias. Y en lo menos que pensará será en la gente. Estas son palabras de Carlos Gaviria Díaz, en las cuales resumía muy sintéticamente el fenómeno de la corrupción en Colombia. Entonces se da mucho claro quiénes son los que normalmente salen elegidos, los que le meten más plata a las campañas. Entonces ustedes ven las calles llenas de pasacalles, llenas de eventos por todo lado invitando a la gente. Esta semana montaron unos videos súper vergonzosos de un candidato a la presidencia haciendo el discurso y los ayudantes repartiéndole mercados y repartiéndole cosas a la gente, dando regalos, y de esta manera es que estos señores se hacen elegir, y los ciudadanos le hacemos el juego a eso y cambiamos nuestro voto por un tamal, por un mercado, por una camiseta, por una pendejada, y estos señores que usan este tipo de mecanismos para llegar al gobierno, pues llegan a robarse en la plata que tendría que ser para nosotros, y ahí es donde vienen las grandes pérdidas como ciudadanos. De ahí la importancia de ir cambiando nuestras costumbres políticas. Desafortunadamente nuestros partidos políticos no son partidos con programas programáticos que hagan reformas sociales, políticas y económicas. Prácticamente son agencias electorales. Eso hace que nuestro Estado colombiano esté tan débil, porque el ciudadano de a pie le ha perdido confianza al Estado.
cuando ve que allí llegan prácticamente empresarios y negociantes de la política. Es inaudito que un gobernador, un presidente, un representante a la Cámara o alcalde llegue a la alcaldía con pocos recursos, cuando termine su alcaldía sale los más ricos, a costa de los bienes del erario público. Y ahí la importancia de que sería bueno que cada candidato que aspire a un cargo público muestre su declaración de renta y después al terminar su mandato, pues también muestre qué tanto creció su declaración de renta, porque desafortunadamente hoy los políticos han hecho crecer su declaración de renta y ahí el miedo de esas campañas éticas para que cada candidato muestre su declaración de renta y qué recursos tiene, y después cuando termine su periodo muestre realmente si utilizó el Estado como una forma de enriquecerse a costa del ciudadano. Por eso el Estado se ha debilitado, por eso el ciudadano ha perdido confianza en el Estado. Eso hace que afecte la economía, eso hace que afecte las costumbres políticas. Didier. Exactamente, Jesús María. Y después cuando llegan al gobierno, ¿cómo hacen para sacar la platica? Con sobrefacturación, ¿cierto? Poniendo el precio de los artículos al doble o al triple de lo que valen, entregando contratos de obra que son costosos a un contratista, quien a cambio de recibir ese contrato por debajo de la mesa le pasa el billete a los administradores, ¿cierto? Es lo que llaman la famosa comisión o la coima o los sobornos, que es lo que hacía mucho, por ejemplo, el Odebrecht, que ahorita vamos a hablar de eso. Y otra forma muy común es, contratan funcionarios, al funcionario le ponen un muy buen sueldo, por decir algo, 3 millones de pesos, el funcionario se queda como salario real para él con 1.500.000 y el otro millón se lo tiene que dar a la persona a quien lo contrató. Bien, más o menos esas son como las 3 formas más conocidas de la corrupción en Colombia para ejecutar estos, para robarse los recursos del Estado. Y otra cosa importante que también afecta la corrupción en nuestro país es que muchas veces perdemos confianza a nivel de los empréstitos internacionales. La banca internacional, cuando ve que un país es corrupto, no le hace préstamos porque ve que esos recursos se dilapidan y no llegan realmente a la inversión social de la gente. También se pierde la inversión extranjera, porque cuando un país es demasiado corrupto hace que los grandes empresarios a nivel internacional no inviertan en los países por los malos manejos de los recursos. Y otra cosa grave, que es que uno cree que no, pero afecta nuestras costumbres políticas. Caso concreto, usted mira hoy que vamos a elegir a un senador, a un representante de la Cámara, y la gente dice, vamos a votar por esos pícaros. Eso hace parte que la gente ha perdido confianza. Eso se vuelve una costumbre y una cultura política. Entonces la gente pierde confianza en el Estado, y al perder confianza en el Estado, como no ve que los recursos reinvierten, ahí es donde el corrupto aprovecha para dar un tamal, un bulto de cemento, adobe y demás cosas para que la gente vote. Solamente cada 4 años sacan el tamal, el adobe y el cemento. Entonces, porque la gente ha perdido confianza en el Estado, y el Estado, que debería realmente intervenir en las reformas de la gente, solamente aparece por allá en elecciones cada 4 años al ciudadano, al cemento, adobe y tamal. Ese es el Estado nuestro, donde el Estado, la gente no se ha apropiado del Estado. De ahí la importancia, que digo yo sin ser tan talentoso, de apropiarnos de la política. La política tiene que ver con el ciudadano, que tiene que apropiarse de su razón de ser. El ciudadano tiene que apropiarse de cómo funciona su municipio. El ciudadano tiene que apropiarse de quién llega allí, cómo administra sus recursos. El ciudadano tiene que decirle al concejal qué proyectos tiene y cómo va a ayudar a que la gente se beneficie. No llegar allá al consejo mediante una promesa por adobe o cemento, y después el ciudadano se olvida y el concejal allá hace y deshace, y el ciudadano, como no lo llama a cuentas, por eso viene la famosa corrupción, porque no hacemos un seguimiento Didier. Excelente, Jesús María, usted acaba de tocar un tema fundamental, y es que eso se vuelve un círculo vicioso. Como el ciudadano no cree en el Estado, regala su voto por cualquier pendejada, por esa inconsciencia de nosotros como seres políticos, que no entendemos que las decisiones más importantes de una sociedad la toman los políticos. Vendemos el voto por 50.000 pesos, y por vender el voto por 50.000 pesos o por un favorcito, o porque le estamos muy agradecidos con Julano, se montan unos manes bien malos a administrar
y como se montan manes malos a administrar allá y el Estado no sirve para nada, yo sigo decepcionado y eso se vuelve en un círculo vicioso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos? Comenzar a tomar conciencia de que el voto es fundamental, hay que votar masivamente todos. Si usted no tiene por quién votar, vote en blanco, pero vote, porque la abstención se demuestra en las urnas mediante el voto en blanco, no es no yendo a votar, no, es votando en blanco que usted demuestra la abstención. Eso ya está determinado por la Corte Constitucional y es absolutamente falso que el voto en blanco le suma a quien vaya ganando, eso es mentiras. El voto en blanco es autónomo y se cuenta para sí solo. El otro asunto, Jesús María, es que los políticos, como todos están arriba en su rosca y en su cuento, es el tapen. Entonces el que llega le tapa al de atrás y el de atrás le tapa al de más de atrás y el que vendrá más adelante le tapará a este, y ellos entre todos se cobijan con la misma cobija porque más o menos todos están en lo mismo. Por eso el temor y el pavor y el temblor de ciertas corrientes nacionales de que lleguen ciertos candidatos que no le juegan a eso y que son muy duros con el asunto de la corrupción, porque ellos saben que si llega a quedar un presidente que se la juegue en contra de la corrupción, van a rodar cabezas y van a rodar cabezas grandes y van a rodar muchas y se va a conocer en este país la dimensión de los robos que nos están haciendo. Entonces, para que tengamos pues como en cuenta esas cosas y pensemos con mucha claridad cuando vamos a depositar nuestro voto, qué es lo que nos conviene como ciudadanos, y no se nos olvide, las decisiones más importantes de una sociedad la toman los políticos, así no nos guste la política, eso es una realidad. O hacemos política o la padecemos, eso es claro, y porque usted no deje de votar, los políticos no van a dejar de decidir por usted. Entonces tome una decisión pensando en lo que a usted le conviene como ciudadano, porque definitivamente ese es el único camino para ir limpiando nuestro país y para ir teniendo políticos que de verdad representen los intereses de la ciudadanía. De ahí la importancia del ciudadano que se apropie de sus recursos en las acciones comunales. Cuando hay recursos del Estado, las asociaciones comunales nombren sus veedurías para que le hagan seguimiento a esos recursos, porque muchas veces las obras se quedan en interventorías, en diagnósticos, y en última instancia la obra no llega a la gente porque se va prácticamente en mera corrupción. De ahí la importancia de la transparencia y la apertura del gasto social. El ciudadano tiene que darle cuenta y decirle al alcalde qué va a invertir en la vereda, cómo va a gastar la plata, y a esa plata que se va a invertir allí, hacerle un seguimiento y que realmente los recursos se inviertan realmente en la comunidad, realmente el ciudadano vea que la plata se rinde, porque es que los recursos del Estado son sagrados y son los recursos que nosotros mismos como ciudadanos de a pie pagamos impuestos, y simplemente es retribuir lo que nosotros hemos pagado con los impuestos para que nos beneficien a toda una comunidad. De ahí la importancia de elegir en las acciones comunales, en los consejos, en las cooperativas, en cualquier institución, gente que sea honesta, gente que sea transparente, gente que realmente se preocupe por la comunidad y no tener allí líderes negociantes, porque hay gente que se mete a una junta cívica, a una junta de acción comunal, a ver qué queda por ahí mal puesto y a ver cómo se lucra de ello. Está bien que hay que lucrarse a nivel político, pero a nivel político es en representación de la gente para ayudarle a la gente. De ahí la importancia, como dije antes, de ser honestos y transparentes en el manejo del recurso público. Y el verdadero progreso de Jesús María no es un progreso individual, es un progreso de sociedad. Cuando todos estamos bien, uno bien y el resto de la sociedad llevados del carajo, no está bien, eso no funciona de esa manera. Y una cosa que iba a decir Jesús María y que se me estaba escapando, es que para ser como serios y llegar a la verdad hay que explicarle a la gente que también es cierto que el Estado, por la misma ley de contratación que tiene, hacer obra pública con el Estado es costoso. El Estado nunca podrá hacer una obra pública al mismo costo que lo hace un particular, es mucho más costoso, así no se roben un peso. ¿Por qué? Porque ahí hay licitaciones, porque ahí hay seguros, pólizas, porque hay impuestos que pagar, porque hay una interventoría que pagar. Usted como particular llega y compra 2 bolquetas de arena, compra no sé cuántas varillas, compra un montón de cemento, la paga en efectivo, se la lleva para su casa, contrata unos oficiales y construye. El Estado no puede funcionar de esa manera, tienen que hacerse unos procesos de licitación que valen plata, hay que presentar unos estudios y unas propuestas que valen plata, hay que hacer unos contratos y cumplir unos requisitos y
comprar unas pólizas y pagar unos parafiscales para el personal que va a trabajar que valen plata, hay que pagar una interventoría que vale plata, entonces la obra pública es de por sí cara sin robar es cara, pero ahí, si además de eso la roban, pues imagine usted que viene quedando nada. de ahí la importancia de que el Estado se democratice, es decir, que el ciudadano de a pie también pueda, no digamos licitar, pero sí por lo menos hacerle un control fiscal y nombrar veedurías ciudadanas para ese control. No quiere decir que si yo como alcalde de un municipio invierto en determinada vereda tanta plata, no pueda hacer un seguimiento. Muchas veces esas licitaciones se hacen a espaldas de la comunidad y los grandes negociantes en última instancia son los que llevan la ganancia. De ahí la importancia de que así el ciudadano no tenga capacidad para licitar o no tenga los recursos, sí le haga una cuestión un control a ese gasto de inversión en las comunidades. Por eso es bueno que el ciudadano esté vigilante. No es que el ciudadano sea desconfiado, sino hay que ser vigilante, porque es que muchas veces el pícaro aprovecha cuando la gente es tranquila para sacarle provecho a eso. Entonces de ahí la importancia de que los recursos se inviertan bien. Yo quería también tocar un tema importante, que cómo combatir la corrupción sería que esos funcionarios que trabajan con el Estado se les pague un salario justo, porque muchas veces un funcionario del Estado gana muy poquita plata, entonces esto hace que el funcionario, como gana tan poquita plata, sea producto de que lo corrompan fácil. Entonces de ahí la importancia de que el funcionario tenga un sueldo, un salario digno para que evite esos síntomas de corrupción y evite la mordida. Y no solamente la corrupción parte del Estado, también nosotros somos corruptos, vamos a ver cómo evadimos una fila, cómo no pagamos impuestos, cómo nos pasamos un semáforo, Cómo nos metemos en contravía, cómo parqueamos donde no es, cómo nos podemos llevar en los cachos al otro para sacarle 10 o 20 mil pesos más de lo que era. Entonces yo hablaba de una cosa importante, es un tema muy cultural y muy social, desafortunadamente. Yo leía por ahí hace muchos años que eso hace parte de nuestra cultura española. Cuando el imperio español aumentó los impuestos, inmediatamente Manuela Beltrán salió con una turba de gente, rasgó el impuesto que estaba grabando el gobierno español en esa época, la colonia. Entonces esa gente no pagó impuesto porque la colonia estaba cobrando unos impuestos muy altos. Entonces de ahí parte esa costumbre de no pagar impuesto, imitando de por sí, digamos, así a Manuela Beltrán. Indirectamente fue una mujer que luchó por la dignidad de la gente, pero muchas veces se ha hecho costumbre de que la gente se acostumbró que el Estado es un pícaro. No, el Estado somos todos y como Estado tenemos que pagar impuestos, porque el Estado necesita invertir en seguridad, en inversión social, en leyes, en normas. ¿Qué tal que no hubiera un Estado que regulara las relaciones de la gente? De ahí la importancia del Estado, que entra a regular las relaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Cualquier Estado, llámese capitalista, socialista, necesita alguien que lo represente y que dictamine y fije normas para que el Estado funcione. Por eso cuando el Estado es fuerte, cuando el Estado actúa con fortaleza y no es corrupto, actúa sin miedo a nada. Pero cuando un Estado es corrupto, siempre beneficia a los que tienen grandes capitales y va en detrimento del que tiene menos recursos. De ahí la importancia de elegir un Estado fuerte. Y cuando elegamos un Estado fuerte, el ciudadano puede exigir. Pero como nunca hemos tenido un Estado fuerte y nunca un Estado que lo manipulan prácticamente los que tienen el poder privado, sí. Ese es el tema. Jesús María, yo le propongo, porque ya vamos llegando como casi al final de este programa, nos falta algo así como 5 o 7 minuticos, para que entonces hablemos como de casos concretos de corrupción que se han dado en nuestro país. Se dice que en Colombia por corrupción al año se pierden 50 billones de pesos. Es decir, el presupuesto de Colombia en 2018 son 235 billones de pesos. De esos se estarían perdiendo 50 por corrupción. Estamos hablando prácticamente un 20% del presupuesto nacional. Imagínense ustedes si ese 20% del presupuesto
que se pierde por la corrupción se 90%, invirtieran en obras. Esa cuenta está mal hecha. A ver, salí mal matemático. A De ver, pronto a ver, usted le da mejor explíqueme que bien, mí. a ver. ¿Cuánto es 50 de 235? Son 280, ¿cierto? Son 235 billones y Me- de ahí se roban 50. ¿Cuánta es la cuenta a los muchachos detrás de cámara? Bueno, en todo caso, 1 billón de pesos es 1 millón de millones. Si usted coge 1 millón de millones de pesos, eso es 1 billón, 1 millón de millones. Y 50 de esos se pierden por corrupción al año en nuestro país. Con esa plata, imagine que, por ejemplo, hay un candidato presidencial que está diciendo que va a construir universidades públicas por montones y le va a dar la educación profesional gratuita a todos los estudiantes que quieran. Y él estima que eso cuesta 12 billones de pesos. Y se están robando 50 en corrupción. Imagínese usted, si nosotros aquí haciendo una cuenta de estas tan grande nos equivocamos, ¿cómo era esa gente que se equivoque contando grandes capitales? Pero para beneficio propio, ellos sí se equivocan a beneficio de ellos. Entonces de ahí la importancia de que esos recursos se manejen bien. Bueno, y miren hablemos- la corrupción cómo nos ha afectado tanto. Si ustedes se meten a Wikipedia y buscan corrupción Colombia y abren Wikipedia, van a encontrar un listado gigantesco separado año por año de casos de corrupción que se han destapado en este país. Montones de montones de montones de montones, con muchísima plata. Desde que yo me conozco, hace muchos años, he escuchado de múltiples casos de corrupción. Y aquí no me vayan las matemáticas. Miremos solamente el caso del Guavio, una hidroeléctrica que se construyó por allá en Cundinamarca en los años 90. Se perdieron 15.000 millones en esa época y el que manejó esos recursos, que fue Gustavo Puyo Vasco, que desfalcó esa hidroeléctrica, se exilió en España. Fue en el gobierno de César Gaviria. Imagínese usted, en el famoso revolcón, con los retrasos del Guavio, prácticamente ocasionó el gran apagón, que muchos lo recuerdan en los años 90. Esa represa fue uno de los grandes escándalos de este país por allá en los años 90. Imagínense el caso de Folcolpuertos. Esto es prácticamente manejado en el país a nivel nacional. El sindicato prácticamente paralizaba el país en los puertos de Buenaventura, Barranquilla, cada que querían al país. Era un paro prácticamente peor que el de transporte. Cuando el gobierno liquidó esta entidad del Estado, aquí hubo liquidaciones millonarias y pagos millonarios por pensiones. Fraudulentos. Con la complicidad imagínese usted, de abogados y jueces que administran la justicia y los mismos sindicatos. Entonces es otro caso de corrupción por allá en los años 90. Y hablemos más recientemente, la Dirección Nacional de Estupefacientes. ¿Usted sabe qué es eso, no, Didier? Claro, es la dirección, es la entidad que se encarga de administrar todos los bienes que son incautados al narcotráfico, y se a los perdieron narcotraficantes. 30.000 millones. Los manejó el señor Albornoz, sí, Carlos Albornoz. Manejó todos esos recursos, imaginen usted, todas las expropiaciones que hizo el Estado a los narcotraficantes, se apoderaron de ellos y estos señores los remataron a su antojo y se quedaron con los recursos, que sea del narcotráfico, sí, pero prácticamente son recursos del Estado que era para administrar las comunidades, pero prácticamente estos señores se apoderaron de eso y fue en el gobierno de Uribe, que es un hombre honesto. Entonces, ¿dónde están las investigaciones contra Carlos Albornoz? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se investigó? ¿Por qué no se llegó a mirar qué se hicieron los recursos y qué pasó con Carlos Albornoz, que fue uno de los funcionarios pesados del gobierno de Uribe? Otro caso, Chucho, que ilustra que la corrupción no solamente es de las entidades públicas, porque a veces se vende el cuentico de que las corruptas son las empresas públicas, son más corruptas las empresas privadas. Y un ejemplo clarito de eso es el caso de Interbolsa. ¿Qué era Interbolsa? Era una firma comisionista de bolsa, es decir, ellos captaban recursos y ahorros de personas y ellos se encargaban de comprar acciones en las bolsas del mundo, en Nueva York, compraban acciones de empresas, paquetes accionarios, ellos se suponía que administraban esos recursos y esta gente tomó un fondo que conformaron, que se llamó el Fondo Premium, y de ahí
se sacaron 340.000 millones de pesos de los accionistas para su bolsillo de atrás y compraron cositas para ellos, hicieron inversiones para ellos y desfalcaron ese fondo. Cuando se fueron a enterar, ya se habían sacado 340.000 millones de pesos de Interbolsa, del fondo premium, que eran de la gente, de las personas que les habían confiado esos recursos para que se los invirtieran en la bolsa, y ellos se los robaron, se los hurtaron. Eso hace poquito, eso es un escándalo de hace como 4 años más o menos, ¿cierto? Y un escándalo también famoso, el famoso agroingreso seguro. Imagine que se perdieron 12.700 millones, un programa del Estado a través del Ministerio de Agricultura para tecnología en el campo. El famoso Andrés Felipe Arias, Uribito, el Uribito, sí. Hoy sería el candidato prácticamente de presidencial del Hablaba uribismo, como Uribe, sí. Y pensaba como Uribe. Sí. Hoy sería el Iván Duque de la política colombiana. Pero este señor, con 12.700 millones, ¿qué hizo? Esa inversión que era para tecnología en el campo, se la prestó a 4 o 5 familias, a inversionistas privados y hasta la misma mafia para invertir en el campo, pero grandes latifundistas de tierra, grandes latifundistas de la famosa esa palma africana, imagínese usted. Sí, que fueron los amigos que ayudaron a elegir el gobierno, ¿cierto? Estamos hablando de lo mismo, de que la gente monta el negocio en torno a las elecciones y cuando ganan, pues quieren recuperar su inversión más las ganancias 2 o 3 veces. ¿Y qué le pasó a Uribe? Pero Chucho, yo quiero precisar algo sobre agroingreso seguro, porque esos 12.000 millones de pesos que usted menciona ahí, 2.700 millones. Esa plata son recursos sobre los que ya hay condena y está comprobado que se desviaron. Pero el fondo agroingreso seguro fueron 200.000 millones de pesos que tenía ese fondo. Es que yo soy mal matemático, hombre. Ese fondo tenía 200.000 millones de pesos que les administró ese ministro, y ese ministro comenzó a entregárselos a los amiguitos en lugar de entregárselos de verdad a los campesinos para que desarrollaran el campo. Y hay un montón de actuaciones irregulares sobre eso. Él de hecho lo está requiriendo la justicia colombiana, está en Estados Unidos, está a puntico de que lo extraditen para acá, a ver si de pronto paga las que hizo el señor. Otro caso gigantesco, el caso de Reficar, Chucho. Reficar es una refinería de petróleo que existe en Cartagena, de propiedad de Ecopetrol. Entonces Ecopetrol y el Estado colombiano dijeron: vamos a modernizar esta planta de petróleo para que produzca muchísimo más, para que tenga una mayor capacidad con tecnología de punta moderna, y listo. Hicieron todas las gestiones y comenzó este tema. Eso le correspondió en el segundo periodo presidencial de Uribe y el primer periodo presidencial de Santos. Correspondió pues todos esos trabajos de modernización, y después se ha venido a descubrir de que en Reficar estaba presupuestado que costara 4.000 millones de dólares y terminó costando 8.000 millones de dólares, es decir, el doble. El doble. Y cuando se fueron a ver, eran sobrecostos injustificados, viajes en avión, hasta fiestas con prostitutas, equipos que estaban comprados al doble de lo que valían en el mercado, y un montón de irregularidades, y de esa forma se robaron 4.000 millones de dólares, Chucho, nada más y nada menos que lo que valió la ampliación del canal de Panamá, que es una obra gigantesca. Y no estamos hablando de los 8.000 millones de dólares que costó, no estamos hablando de los 4.000 millones de dólares que se robaron. Y con esos 4.000 millones de dólares hubiéramos construido en Colombia 2 edificios, como el edificio más alto y más lujoso del mundo, que es el Burj Khalifa, que está ubicado por allá en Dubái. Hubiéramos hecho uno en Medellín o uno en Bogotá, o hubiéramos hecho uno en Cali y otro en Pereira. No es que aquí nos falte plata, es que nos sobran ladrones. Y este año es, digamos, para taparlo de Reficar, que es donde está el billete gordo, sacaron lo de Odebrecht, que es un tema de sobornos de 2 pesos comparado con eso, pero para dejar eso tapadito, que no sonara mucho. Y esta semana están todos entusiasmados por prensa, radio y televisión promocionando que Reficar ya el año pasado dio ganancias, y es que por 40.000 millones de pesos, que es relativamente una chichigua, pero no hablan de verdad y de fondo de la que se robaron, que sí es donde está la estafa del siglo, mejor dicho. Y mire una cosa importante, lo de Brecht, un escándalo a nivel internacional que afectó a los gobiernos de Brasil, al gobierno de Perú,
y a muchos gobiernos de Centroamérica. Aquí en Colombia todavía no ha hecho cosquillas, y es una entidad internacional que hacía proyectos de infraestructura en carreteras y en la cual están implicados los dos últimos gobiernos, tanto el gobierno de Santos como el de Uribe, y tampoco ha pasado nada. Ese es un mal de este país. Yo le voy a decir que si usted habla de los grandes escándalos de corrupción como el Guavio, la Dirección de los Estupefacientes, ¿y qué le parece a usted ahora, para rematar, que prácticamente el máximo organismo de este país, que es la Corte Suprema de Justicia, con el cartel de la toga? Absolutamente vergonzoso, porque es que ahí ya se demostró que el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, el senador Musa Besaile, el senador Luis Alfredo Ramos y el senador Hernán Andrade le pagaron a la Corte para que pararan las investigaciones que tenían contra ellos. Y lo malo es de la parapolítica, de corrupción en manejo de obras y demás. Y lo malo es que los mismos presidentes de la Corte... Si la justicia está podrida, ¿quién va a hacer justicia? Entonces este Estado hay que reinventarlo. Este Estado hay que elegir, por eso es... Y el problema es que el problema, Chucho, es que los congresistas, el problema es que los congresistas corruptos son los encargados de elegir los magistrados, y los magistrados después son los encargados de investigar a los congresistas corruptos. Esa justicia definitivamente hay que independizarla, pero bueno, eso ya les tocará a los de arriba. Y asústese usted, Didier, parece que vuelven los mismos corruptos a los mismos cargos de elección popular. Nomás escuchando hoy a la W, los electores, los que robaron La Guajira, están en cuerpo ajeno. Los famosos Kiko Gómez tienen ya sus representantes ahí con otros elegidos por él desde la cárcel. Entonces mire usted, entonces esa cadena de corrupción es como la mafia, eso no tiene dónde acabar. ¿Cómo se combate eso? Cuando prácticamente elijamos gente honesta. De ahí el miedo de los políticos tradicionales a aquella gente nueva que llega a atacar la corrupción, incluso acuden hasta el crimen, a la desaparición, para que no los denuncien. Entonces yo creo que el problema más grave de Colombia es que la corrupción hizo metástasis, ya con el mismo cartel de la toga, que los magistrados que ejercen justicia, como el famoso, ¿cómo se llama ese señor que...? Jorge Pretel. Ese señor. Que se comprobó que le recibió 200 millones de pesos a un señor para que fallara una acción de tutela en contra de Fidupetrol. Para ganarse en un pleito como de 4.000 millones de pesos. Y son los que ejercen justicia en este país. La justicia la compran. Un campesino que hay en la cooperativa un préstamo, o se roba una gallina y le hacen todo un proceso investigativo en cuanto al robo. Y si de pronto es un préstamo, le hacen todo un proceso para cobrarle y pagar altos intereses. Entonces, Jesús María, le quiero hablar también de dos casos de corrupción que son profundamente para mí dolorosos, porque tienen que ver con la salud. Eso sí que es grave. Con el sufrimiento de la gente. Es que los corruptos son inescrupulosos, no les da nada. Se destapó este año un caso de corrupción que se llamó el cártel del SIDA, y se destapó otro caso que se llamó el cártel de la hemofilia. En el cartel del SIDA se robaron 210.000 millones de pesos de la salud de los colombianos, con eso hubieran atendido muchísima gente. Y del cartel de la hemofilia se robaron 80.000 millones de pesos, estamos hablando de casi 300.000 millones de pesos que se robaron estos animales del cartel del SIDA, del cartel de la hemofilia. ¿Cuál era la modalidad? Metían supuestos pacientes falsos que estaban enfermos de SIDA y supuestos pacientes falsos que estaban supuestamente enfermos de hemofilia, pero que todo era documentación falsa, y les hacían todo el proceso médico con exámenes, con drogas, con todo, falsificaban toda esa documentación para cobrarle a las aseguradoras esos recursos, porque son enfermedades de alto costo. Entonces por ahí se robaron un montón de plata. Y el otro caso que es supremamente indignante es el caso de Saludcop, que también tiene que ver con la salud de los colombianos. De Saludcop se robaron 2 billones de pesos, 2 millones de pesos se robaron. Oye, lo grave es que Saludcop, que prácticamente cubre a gran parte de la población colombiana, esta plata la invertían en compras en el exterior, en apartamentos, en sitios de recreación, menos se invertía en salud. Hay un estudio de
de una institución española donde dice que el programa de salud que más capta recursos en el mundo es el colombiano, pero la reinversión en la gente no se ve. ¿Qué quiere decir esto, Dir? Que la plata se la roban. Es inaudito que un estado como el nuestro, donde capta recursos, la inversión no se vea. Razón tenía ese gran columnista Caballero, donde le pedía a la clase política colombiana: si quiere que Colombia progrese, no más roben la mitad. Parta de esa base. Jesús María, pero es que una cosa es que se roben unos recursos de un puente o de un edificio o de una carretera. Digamos que es terrible, pero es que se roben la plata de la salud de la gente enferma sin con qué atenderla, haciendo filas, poniendo tutelas y rogando. Ustedes saben lo angustioso que es para uno como familiar tener una persona enferma y que no se la atiendan, y que estos desgraciados se roben la plata de la salud. Eso no tiene nombre, eso es crimen. Como crimen el que cometieron en La Guajira y en Córdoba con el famoso caso del ICBF o el tema de los restaurantes escolares. Estos desgraciados robándose la platica que era para el almuercito de los niños, para la comida de los niños, que se robaron una buena cantidad de recursos ahí. A los niños les daban un plato con 2 frijoles, 2 hebritas de repollo y un octavito de plátano y un vaso de jugo mal hecho, y con eso justificaban los recursos y la otra se la robaban. O por ejemplo como la venta del río Rancherías, que el río Rancherías es el único que surte de agua a La Guajira, y estos señores lo embalsaron y lo vendieron para represar el agua, para poder hacer minería de carbón en el Cerrejón, y dejaron a la gente de La Guajira toda sin agua, tostados de la sed. Eso es criminal. Es decir, nuestros hermosos corruptos de turno no tienen escrúpulos con tal de echarle plata al bolsillo. Ellos no respetan ni lo más mínimo de la dignidad humana. Y estos mismos corruptos son los que están desesperados tratando de volverse a quedar en el poder y echando un montón de cuentos, porque saben que es lo que hay ahí para seguirse robando. Ellos están muy felices ahí. Ya ustedes, ciudadanos, tienen la información y ustedes verán si vamos a seguir eligiendo a los mismos corruptos que nos han estado gobernando por tantísimos años y que tienen este país acabado. Indudablemente, Jesús María, en mi corto análisis digo que el problema grave que tiene Colombia es la corrupción. Sí, se ha dicho miles de veces que es el cáncer que carcome la sociedad moderna. La corrupción hizo metástasis. Ya ese cuento de las guerrillas ya está pasado de moda, ya hay que archivarlo en el cuarto de la historia. Ahora hay que combatir la corrupción, y nuestros políticos nos siguen creando demonios y miedos de castrochavistas y demás, cuando el mal que nos aqueja es la corrupción. Yo estoy seguro que si combatimos la corrupción, eligiendo gente honesta que administre bien los recursos públicos, Colombia tiene que enrutarse por el sendero del progreso. No miremos la paja en el ojo ajeno. Muchas veces sabemos más de los problemas del vecino y no nos damos cuenta de nuestros grandes males que nos aquejan. Sabemos que en otros países hay problemas, pero si nos miramos por dentro, nosotros estamos llenos de cáncer de corrupción. Ya lo dijiste, en la cabeza La Guajira y en los pies el Amazonas. Entonces este es un antro de corrupción por todos los lados. Ya va siendo hora de que, sin ser canzones ni cantaletosos, vamos cambiando ese modelo de Estado por un Estado solidario, un Estado que administre justicia con equidad, un Estado que llegue al ciudadano de a pie. De ahí la importancia de usted, ciudadano, tiene la palabra, de elegir gente honesta que lo represente. Y la corrupción también comienza desde nuestra localidad. Desde ahí la importancia de que nosotros elijamos gente capacitada para que administren los recursos públicos de nuestro querido pueblo Granada. Jesús María, y como ciudadanos, ¿cómo podemos combatir la corrupción? Muy fácil, comience por ser honesto usted mismo. Siga exigiéndole a las autoridades locales que sean honestas y que administren bien los recursos. Y tercero, voto masivo, hay que votar, todo el mundo a votar. Si no tiene por quién votar, vote en blanco, que usted manifiesta la abstención votando en blanco. El voto en blanco es autónomo y no le suma a nadie, eso es falso, pero hay que votar. Hay que tener un voto libre, consciente, soberano. Esa es una de las armas más poderosas contra la corrupción, un voto informado, que usted sepa muy bien por quién está votando. Y tenga en cuenta lo siguiente: presupuesto de Colombia para 2018, 235 billones de pesos.
235 millones de pesos. Ese es un infierno de plata. Si esa cifra la dividimos por 50 millones de colombianos que somos, a cada uno nos viene tocando 4.750.000 pesitos por persona. Es el presupuesto del Estado. Entonces tenga muy clarito que cuando está votando está decidiendo quién está administrando esa platica. Ahí verá, tome la decisión con juicio y piénselo con calma. No se deje echar cuentos, que el verdadero problema de Colombia es la corrupción. Yo creo, Chucho, que por aquí vamos llegando como al final de este programa. Agradecerle a los muchachos del canal local de televisión Baos TV, que nos han apoyado en la realización de agradecerles el espacio, todo el equipo técnico, la instalación y la transmisión, y yo creo que nos veremos en contados días con la emisión número 3 de este programa. Esperamos sugerencias, recomendaciones y aportes para que sigamos haciendo un espacio donde conversemos un poquito de temas. De ahí la importancia de elegir un Estado fuerte, y elegir un Estado fuerte es elegir un Congreso honesto, para que así tengamos un presidente serio, y al tener un presidente honesto y serio, un Congreso serio, vamos a tener una Corte Suprema de Justicia fuerte, o sea que los tres poderes públicos, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, interactúen y cambien el modelo y desarrollo de país, un país con justicia y con equidad, un país donde quepamos todos y donde los recursos lleguen a los más desfavorecidos de este país. Usted, ciudadano, tiene la palabra.